gusto enorme poder estar con ustedes. Siempre estoy feliz de estar junto a sus pastores y de conocerlos y de compartir la palabra del Señor. Déjenme tomar un segundito para contar que Nicole cumple años, ¿eh? El Señor te bendiga, Nicole. Ustedes tienen pastores, líderes aquí en la iglesia que les aman, que aman al Señor, que quieren servir, que lo hacen con excelencia. Denle un fuertísimo aplauso a sus pastores y a sus líderes. Y de hecho, vamos a hacer algo simbólico pero importante. Dale un aplauso a la persona que está a tu lado por estar aquí. ¿Eh? Dile, viniste al lugar correcto, qué bueno que estás aquí. Bueno, mi nombre es Lucas Leis, soy argentino, Dios ya me perdonó por eso, espero que ustedes también. Yo sé que los argentinos tenemos esas famas por ahí, pero son injustas. O quizás son cosas del ayer. Quizás antes los argentinos éramos medio orgullosos y pedantes, pero ahora ya somos campeones del mundo, así que ya se nos pasó. Muy bien, te quiero hablar muy rápidamente de una vida en el Espíritu. ¿Cuáles son los secretos para disfrutar la vida cristiana? Y te voy a hacer pensar. A ver, ¿quiénes tienen sus neuronas encendidas? ¿Seguro, seguro? Sí, todos trajeron el cerebro, ninguno se lo olvidó. ¿Será que hay algo mejor que servir a Dios? ¿No? ¿Será que hay algo más poderoso que servir a Dios? Yo creo que sí. Servir con Él. Servir con Él es mejor que servirlo a Él. Servirlo a Él está bueno, pero todas las religiones de la civilización humana han hecho eso. Pero servir con Él, disfrutar una relación con Él, saber que su Espíritu está en nosotros. ¡Wow! Eso es mucho más poderoso. Luego de la resurrección y justito antes de la ascensión, Jesús mira a los discípulos una última vez y les dice: recibirán poder cuando haya venido a ustedes el Espíritu Santo. En el capítulo siguiente, en Hechos capítulo 2, tenemos esa escena tan maravillosa que conocemos como el Pentecostés. ¿Qué sucede ahí? Se cumple una promesa, de hecho es una profecía dada al profeta Joel, que es que el Espíritu Santo a partir de ese momento ya no iba a venir a nosotros cuando estemos de culto. Ya no iba a visitarnos cuando estuviera buena la reunión. Él iba a venir a morar en nosotros siempre. ¡Wow! Eso es poderoso. Por eso es que el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a decirle a los corintios: ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios? Este es un templo, ¿cierto? Es un lugar que dedicamos a la presencia de Dios. Pero qué bueno saber que acorde a las Sagradas Escrituras, nosotros también somos templos. Él viene con nosotros siempre y podemos disfrutar de su presencia en nosotros cada día de nuestras vidas. Y no solamente cuando le cantamos en el templo, cuando venimos a las reuniones y cuando escuchamos su palabra en una predicación. Por eso, antes escuchamos a la pastora Mayra hablarnos de adorar al Señor de lunes a domingo, a cada momento. Y cuando hacemos eso, nuestra vida se centra, nuestra vida se llena de su presencia. No porque es que baja en el instante en que le reconocemos, sino porque al evocar su presencia con nosotros, nosotros nos hacemos conscientes de que Él cumple sus promesas y que Él está allí aún en las circunstancias más difíciles de la vida. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Dale un aplauso fuerte al Señor por eso. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cómo disfrutamos esta realidad bíblica a pleno? ¿Cómo le sacamos el jugo? ¿Cómo disfrutamos que la presencia de Dios está con nosotros siempre? Dios es quien toma la iniciativa, pero ¿cuál es nuestro rol en esta ecuación? Y según las Sagradas Escrituras, lo que a nosotros nos toca es, número uno, alinearnos con su propósito divino. ¿Para qué es que el Señor envía su Espíritu a nosotros? En algunos rincones de la iglesia, tristemente, algunos creen que la manifestación del Espíritu Santo se reduce a ciertas emociones cúlticas. Pero no.
Acorde a las Sagradas Escrituras, Él no viene a exaltar nuestras emociones cuando estamos de reunión. Él viene a alinearnos con sus planes. En Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por el puro efecto de su voluntad y para alabanza de su gloriosa gracia. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Esta es una declaración muy poderosa del apóstol Pablo. Bueno, número 1 dice que Dios nos eligió a nosotros. Antes decíamos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué interesante. Y Dios no nos amó primero porque cree que somos buenos y maravillosos. Dios nos amó primero porque Dios es bueno y maravilloso. Esa es su esencia. Esa es su naturaleza. Amar de manera anticipatoria. Esta congregación tiene un nombre maravilloso. De hecho, tiene en su nombre la palabra más disruptiva de la historia de la civilización humana y la palabra y verdad que hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión. ¿Cuál es? Gracia. Todas las religiones de la civilización humana han hablado de obedecer a Dios. Portarse bien. Obedecer a Dios. La ecuación de cualquier religión es: pórtate bien, la deidad te va a bendecir. Pórtate mal, la deidad te va a maldecir. Eso es lo que enseñan todas las religiones. Pero el cristianismo es diferente. El cristianismo enseña que Dios nos ama antes de que hiciéramos nada. No porque somos buenos, no porque nos portamos bien, sino porque Él es bueno y quiere hacer el bien. Él decidió amarnos anticipatoriamente porque esa es su esencia. El apóstol Juan, durante 3 años, caminó al lado de Jesús y le escuchó decir a Jesús: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y llegó a la siguiente conclusión respecto a la identidad de Dios. Presta atención, porque esta es una declaración muy profunda y teológicamente importante. De hecho, es la más importante de la Biblia. Él dice que Dios es amor. A simple vista parece una declaración súper simple, quizás hasta superficial. Pero no es superficial ni simple. Es increíblemente profunda. Es la revelación teológica de la identidad de Dios. Dios es amor. Ahí no dice que Dios tiene amor. Ahí no dice que Dios ama a los que se portan bien, como enseña la religión, sino que Dios es amor. Así que todo lo que Dios hace, lo hace por. Cuando Dios dice que sí por. Y cuando Dios dice que no, ¿por qué será que dice que no? Cuando nos deja sus mandamientos y algunas cosas las llama pecado, ¿por qué las llama pecado? Porque Él quiere lo mejor para nuestras vidas. No porque Dios es la migra cósmica que quiere atraparnos sin papeles, pegarnos una patada y tirarnos del otro lado. Ese será el Dios de la religión. El Dios que está escondido atrás de una nube esperando que alguien peque. Si prestas atención, la religión siempre enseña eso. Te da la idea de que Dios está ahí escondido esperando que alguien cometa algún pecado y cuando descubre a alguien el pecado sale atrás de ¡ja, ja, ja! Ese no es el Dios que se encarnó en Jesús. Cuando miramos a Jesús, vemos en Él gracia, amor anticipatorio. Y Él nos eligió para que el mundo entonces conozca ese amor. Y ahí dice el texto: para que fuésemos santos, no porque éramos santos. Y la última parte resalta justamente alabanza de la gloria de su gracia. Alabar es destacar lo bueno, su gracia, su misericordia, su perdón y su amor. Y Dios nos eligió para eso. Escúchame bien esto que te voy a decir ahora. Hoy hay mucha gente por el mundo deprimida, ¿cierto? Hay serios problemas de depresión en la sociedad contemporánea. Y muchos creen que el arreglo es
alguna pastilla. Mirás la televisión en la noche y usualmente las publicidades tienen que ver con eso. Y es muy interesante porque si prestás atención, te vas a dar cuenta de que están promocionando algunas pastillas contra la depresión, pero una de las advertencias suele ser que un posible efecto colateral es que te quites la vida. ¿What? O sea, es la pastilla para evitar la depresión, pero un efecto colateral es que te vas a terminar quitando la vida. Esa es la trampa de lo que ofrece la sociedad de consumo. Nadie me malentienda, ¿eh? Hay enfermedades mentales, muchas veces tenemos desbalances físicos, obviamente nuestra química está en funcionamiento y a veces la medicina puede llegar a la conclusión de que hay cierto desbalance que se puede arreglar con alguna pastillita, pero yo no creo que la depresión con la que lucha hoy el mundo contemporáneo tiene que ver con desbalances químicos, sino con la falta de propósito. No saber para qué vivimos. ¿Cree que todo se trata de trabajo para comer, como para trabajar, trabajo para comer, como para trabajar? Y entonces nos sentimos ratitas corriendo en esta rueda de la vida. Eso se hace aburrido, tedioso. ¿Qué necesitamos? Un propósito divino. Saber para qué estamos aquí. Y acorde a este texto, estamos aquí para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Estamos aquí para que el mundo al ver nuestra vida se dé cuenta que Él es bueno. Y esa es una gran noticia. Porque eso quiere decir lo siguiente: Dios no solamente puede, Dios no solamente tiene la capacidad de hacer milagros en nuestras vidas, Dios tiene el deseo de hacer algo bueno con nuestras vidas. Te lo digo de manera más personal. Dios no solamente tiene la capacidad y el poder de hacer milagros, Dios tiene el deseo de hacer milagros en tu vida. ¡Wow! Dios quiere hacerlo para que otras personas al ver tu vida se den cuenta que Él es bueno. Dios te diseñó para eso. Ese es tu propósito. Así que, acorde a la Biblia, no existen personas sin propósito. Solo existen personas que lo ignoran, peor, algunas personas que quizás lo rechazan, y por otro lado, aquellos que lo abrazamos. Repito esto es muy importante. No existen personas sin propósito. Solo existen personas que lo ignoran, personas que lo rechazan o personas que lo abrazan. ¿Quién eres tú? Si quieres disfrutar la vida en el Espíritu, es fundamental que abraces tu propósito divino. Tú tienes propósito. Dios te eligió para alabanza de la gloria de su gracia. A alguien que le dé a Dios un aplauso por eso. De hecho, en el capítulo siguiente, Efesios capítulo 2, en el versículo 10, leemos: somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios te hizo para buenas obras. Mira tus manos unos segunditos. ¿Qué tienes ahí? Dedos, uñas, ¿qué más? Es muy temprano, pero quizás alguno tiene mugre, no sé. Pero hay algo muy especial ahí. Tú tienes huellas digitales que nadie más tiene, ¿cierto? ¿Sí? Huellas dactilares se dice. No sé si alguna vez pensaste en esto. Hoy hay 8 billones de seres humanos en el planeta Tierra y ninguno tiene tus mismas huellas digitales. Tú pones tu dedo en la tierra, la arena o la arcilla y puedes hacer una marca que nadie más le puede hacer, la puede hacer. ¿Por qué? Porque Dios te hizo especial, Dios te hizo diferente. Dios te diseñó para que le glorifiques de una manera que nadie más lo puede hacer. Piensa bien, tú tienes una historia. Tú puedes afectar a tu familia de una manera que nadie más lo puede hacer. Yo le puedo predicar a miles de personas, pero yo no puedo afectar a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo, como tú. A tus empleados, a tu empleador. Yo no lo puedo afectar como tú lo puedes hacer. Dios te diseñó para esas buenas obras. Este es tu propósito. Dios te ha convocado para que vivas de tal manera que el mundo al ver tu vida se dé cuenta que Él es bueno. De nuevo, dale a Dios un aplauso por eso. Número 2. Para poder disfrutar la vida en el Espíritu hay que dejar que nuestro corazón se llene de una pasión santa, de una pasión divina,
de que contemos con una motivación interior que nos llene del gozo de vivir, que nos impulse hacia ese propósito. Ahora, en el mundo latino muchas veces usamos la palabra pasión en referencia a sensaciones momentáneas o incluso a cosas negativas. Y es que no siempre tener pasiones es algo bueno. Hay pasiones que no son buenas. Hay pasión que es santa y hay pasión que no lo es. El texto bíblico habla de ambas cosas. Mira este texto. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, leemos lo siguiente. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Si somos honestos, volvemos a nuestra juventud y adolescencia. Algunos tienen que recorrer varios años, pero hagan el intento. Y van a recordar que nos movilizaba la fama, que aspiramos quizás el poder o la riqueza. Y por qué no mencionarlo, quizás siempre nos atrajo la sexualidad. Y es muy interesante porque cuando uno revisa la palabra de Dios, se da cuenta de que esas cosas no son malas en sí mismas. Sin embargo, cuando las hacemos el objetivo de nuestra vida, nos pueden capturar y robar la paz. El dinero, por ejemplo, es una herramienta maravillosa. ¿Quién no quiere tener más dinero? Todos queremos tener más dinero. Sin embargo, la misma Biblia dice que el amor al dinero puede corromper nuestras vidas. Cuando nuestra pasión es el dinero, tarde o temprano nos convertimos en personas egoístas que usamos a otras personas en vez de usar las cosas. No sé si alguna vez te diste cuenta de eso. Dios creó a las personas para amarlas y a las cosas para usarlas. Pero en la sociedad de consumo nos enseña a usar a las personas para acumular cosas. O sea, por amor a las cosas, usamos a las personas. Eso está al revés de lo que hizo Dios. Las cosas están para ser usadas, las personas para ser amadas. Pero el amor al dinero puede corromper eso. Lo mismo pasa con el sexo. El sexo es algo maravilloso. El sexo es algo que nos permite crear placer con otra persona que amamos y procrear vida. ¡Wow! El sexo es un regalo de Dios, pero también cuando lo soltamos en un desorden, nos puede corromper también y arruinar la vida. Incluso puede arruinar a las personas que más amamos. Interesante. ¿Cómo podemos usar mal regalos de Dios? Cosas buenas mal usadas pueden producir un mal resultado. Así que el problema aquí no son estas aspiraciones humanas, sino que nuestra pasión no sea santa y pura. Así que Lucas, ¿cómo corregimos eso? Bueno, amando al Señor por sobre todas las cosas. Mira este otro texto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando tú haces eso, cuando hacemos eso, todo lo demás se ordena. Las pasiones humanas empiezan a funcionar como vehículos de glorificar a Dios en vez de autogratificación. Ya no se trata solo de sentirme bien y darle lugar a lo que quiero, sino que pienso en Dios. Y eso tiene un efecto boomerang en mi vida de bendición. Hace unas semanas atrás estaba conversando con mis hijitos y recordé una escena de mi niñez. Resulta que cuando era niño, mis papás me enviaban a unos campamentos de niños muy lindos que sucedían en Buenos Aires. Pero a mí siempre me pasaba lo mismo. Mi mamá me armaba el bolso y yo llegaba a este campamento y cuando el campamento terminaba, trataba de poner todo de nuevo en ese bolso, en esa maletita y nunca nada me entraba. Así que siempre terminaba perdiendo algo o pedía bolsas prestadas. Y esto me pasaba todos los veranos. Pero me acuerdo una vez que vienen mis papás a buscarme directamente a este campamento porque íbamos a ir a otro lado y mi mamá me mira armando el bolso y ve que nada me entra. Y yo le digo, mamá, nada me entra. ¿Por qué cuando me diste el bolso todo entraba y ahora no me entra? Y ella primero me dijo, bueno, porque tenés que doblarlo. Si lo metés todo hecho un bollo o una bola, no va a entrar. Pero luego me dijo algo que me llamó mucho la atención. Y me dijo,
Un secreto, Luquitas, es que primero tenés que poner lo más grande. Cuando ponemos primero lo más grande, luego hay más espacio para poner todo lo demás. Cuando ponemos lo más grande primero, es mucho más fácil ordenar todo lo demás. Cuando ponemos al más grande primero, todo lo demás se ubica, todo lo demás se ordena. Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, todo lo demás ocupa su lugar. Necesitamos cultivar una pasión santa por Dios. Y eso, mis hermanos, se hace a través de la oración. Ahora, yo sé que digo orar y muchas veces también en el ámbito cristiano nos vienen ideas religiosas. Pensamos en monólogos religiosos con tonos extraños, palabras raras. En algunas iglesias a mí me da risa que algunos hermanos cuando oran siempre citan los versículos más raros de la Biblia. Como dice tu palabra en Habacuc capítulo 3, versículo 14. ¿Por qué será que a Dios le tiramos los versículos? ¿Será que olvidó dónde quedaba el versículo? ¿Está buscando la cita? Un día estaba sentado en mi casa mirando la tele. Mi hijita Sofi viene corriendo hacia mí, pero antes de tirarse encima mío, que era lo que siempre hacía en esa época, se detiene y me mira. Y yo la miro a ella, le pregunto, ¿qué pasa, mi amor? Y veo que está pensando lo que me va a decir. En esa época, en esa etapa de la vida, ella usualmente me hubiera preguntado dónde estaba mamá, o poneme una peli, o papi, dame una lechita, algo normal, era pequeña. Pero en esta ocasión se detiene y me mira seria, con ojitos de anime, así brillando, me mira. Yo veo que está pensando lo que me va a decir y de repente se me ocurre, ¿qué tal si mi Sofi, en vez de decirme papi, dame una lechita, o papi, ¿dónde está mami?, me dijera, oh Padre, que vengo a tu presencia? Se me ocurrió eso y me asusté. Porque si mi hijita hiciera eso, yo llamaría urgente a mi esposa y le diría, mi amor, vamos al psiquiatra, Sofi tiene un problema. ¿Por qué mi hijita me va a hablar raro, con tonos extraños? Jesús nos enseñó a orar diciendo Padre. Todos recordamos esa oración modelo que llamamos el Padre Nuestro. Pero en otra ocasión fue más allá y le dijo a su Padre Celestial Abba, que quiere decir papito. Cuando tenemos una buena relación con nuestro Padre, le hablamos en confianza. Entre nosotros hay conocimiento, hay intimidad. A eso me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a monólogos religiosos para impresionar a los hermanos en el templo. Me estoy refiriendo al diálogo espiritual que debe suceder todos los días de nuestra vida, que nos llena de vida, que nos llena de la presencia de Dios, que nos hace disfrutar esta relación personal que podemos tener con Él. Nos contagia su pasión. Nuestro corazón se ensancha con el amor de Dios. Cumplimos su propósito y en consecuencia se alimenta nuestra pasión. Dale a Dios un aplauso por eso. Y eso me lleva al tercer secreto. Hay uno más. Hablamos de propósito, hablamos de pasión y el tercero es perseverancia. Porque hay dificultades en la vida, aún en la vida cristiana. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. A mí me da cierta picazón cuando veo por ahí que algunos creen que ser cristiano, se predica eso, ser cristiano significa que todo te va a salir color de rosa, todo va a ser maravilloso, siempre te va a salir todo bien. No, en la vida cristiana tenemos dificultades. ¿Y sabes qué? A veces eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque hay lecciones que solamente se aprenden a través del dolor. Mira este texto tan maravilloso. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 15. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente, como decía Nicole, sin menospreciar a nadie. Pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y levantadas de un lado al otro por el viento. Quien es así no piensa que va a recibir cosa ninguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace.
El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. Esto nos habla de ser sabios, de ser cabales, porque el rico pasará como la flor del campo y el sol, cuando sale, se seca la planta con su calor abrasador y esta se le cae la flor, pierde su belleza. Lo que eso quiere decir es que las riquezas aquí en la tierra son pasajeras. Llegamos a la vida desnudos y nos vamos igual. Nadie se lleva la riqueza de este mundo. Interesante. Pero dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Cuando el deseo ha concebido engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz muerte. Hay varias ideas interesantes en este texto, y voy de atrás hacia el principio. Lo último que dice es que el pecado mata, el pecado seca, el pecado nos roba el gozo de vivir. Cuando en nuestra vida hay pecado suele haber secretos, y cuando en nuestra vida hay secretos suele haber mentiras, y la mentira engendra más mentira, y eso te llena de temor, de culpa, que nadie sepa, que nadie me vea, que nadie sepa la verdad. Eso te detiene, te ensucia la conciencia. Y obviamente Dios no quiere eso. Dios quiere que seas libre. Dios detesta el pecado, pero no detesta el pecado porque es un policía cósmico. Dios detesta el pecado porque te ama. Dios quiere que vivas con libertad. Cuando en nuestra vida hay pecado, eso nos seca. Yo lo sé porque he luchado con el pecado. Ustedes tienen cara de que han luchado más que yo. Todos lo sabemos. Tenemos que sobreponernos a eso con perseverancia. Lo otro que dice este texto es que hay dos circunstancias en las que debemos perseverar. Por un lado hay pruebas, por otro lado hay tentaciones. Y el texto explica. Las pruebas sí vienen de Dios. Dios las permite porque nos ayudan a desarrollar el carácter. El examen te ayuda a aprender, ¿cierto? Cuando somos estudiantes no nos gusta que venga el examen. Pero la verdad práctica es que si no hay exámenes no aprenderíamos demasiado, ¿cierto? Luego del examen es que, ahora sí aprendí este curso. Sin el examen nadie se esfuerza. Del otro lado están las tentaciones. Las tentaciones no vienen de Dios. Las tentaciones te quieren destruir. Sin embargo, qué interesante. Aún las tentaciones puestas en la perspectiva de Dios pueden ser un beneficio. Porque cuando nos sobreponemos a ellas, también nos hacemos más fuertes. ¡Wow! ¡Qué interesante! Perseverar es necesario. Perseverar es importante. No hay ningún área de la vida en la que uno puede llegar al éxito sin perseverar. Piensas en los deportes, piensas en los negocios, piensas en el mundo de la academia y siempre llegas a la conclusión de que todos tenemos que permanecer creciendo, aprendiendo, perseverando y superando conflictos y dificultades. Es parte de la vida. Hace unos años estaba en un evento muy grande. En aquel entonces, ahora ya no es tan común, se ponía a todos los oradores arriba del escenario. Y yo no sabía bien qué cara poner cuando uno de los predicadores de turno, el que estaba justo predicando, empezó a decirle a la multitud que Dios quería cumplir sus sueños. Y claro, la multitud lo celebró porque suena lindo. Dios quiere cumplir mi sueño, Dios quiere cumplir mi sueño. Pero yo tengo cierto problema con esa afirmación que se hizo popular hace unos años. Número uno, porque yo no veo que la Biblia dice que Dios quiere cumplir todos nuestros sueños. Y número dos, porque me gusta ser una persona práctica. Yo me pongo a pensar y miro mi propia vida y yo le tengo que dar gracias a Dios de que Él no haya cumplido todos mis sueños. Si Dios hubiera cumplido todos mis sueños, yo no sería predicador del Evangelio, sería Batman. ¿Quién no ha tenido sueños estúpidos? Yo tuve varios. Y uno luego madura, ¿cierto? Muchas veces queremos que Dios haga todo fácil, que Dios cumpla todos nuestros deseos. Eso no es lo que enseña la Biblia, ¿eh?
Lo que enseña la Biblia es que podemos confiar en Él aún en las peores circunstancias. Y que lo que nos toca es permanecer. Porque eso nos hace más fuertes. Dios quiere que vivas una vida llena del Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido a ustedes el Espíritu Santo. La vida cristiana no es para mojigatos religiosos. La vida cristiana no se trata solo de una administración moral. De no fumes, no tomes, no bailes, no digas malas palabras, no hagas esto, no. La vida cristiana es un romance, es la poesía de conocer la gracia de Dios y de estar suficientemente enamorados como para hacer lo que sea que tengamos que hacer con tal de conquistar el amor de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Ponete de pie conmigo. Comencé preguntándote si hay algo mejor que servir a Dios. Te dije que sí, servir con Él. Y ahora te hago otra pregunta para pensar. ¿Será que hay algo mejor que tener amor? Ahora ya sabes que hago preguntas tramposas. Sí, hay algo mejor que tener amor, y es que el amor te tenga.